Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Le damos la bienvenida a aquellos que han llegado a lo que es este nuevo reto, esta nueva asignatura, mitología de bíblica. Lógicamente comenzaremos hablando lo que es la mitología universal, pero nuestro enfoque es eminentemente una mitología bíblica. Tal vez nos preguntamos qué relación tiene la mitología con la Biblia, y tiene relación en muchos sentidos que vamos a estar explicando. Por lo tanto, es un reto a aquellos estudiantes que están haciendo, amén, la maestría en lo que es ciencias bíblicas, y que es un gran desafío este currículo que ustedes han tomado, porque tiene asignaturas que son realmente relevantes y que no son tratadas en lo que es el programa de teología tradicional. Amén. Así que te dan un paso mucho más adelantado, porque tiene asignaturas que tienen que ver, diríamos, con los grandes retos que actualmente está la teología confrontando. Vamos a ver esta primera presentación, lo que vamos a ver, es la introducción, y lógicamente más adelante en las próximas secciones estaremos hablando más profundamente de los diferentes aspectos que contempla la mitología bíblica. Por lo tanto, sean todos bienvenidos a este nuevo curso de mitología. Amén. Y esperamos en el Señor que pueda compensar el esfuerzo que ustedes están haciendo, tomando este estudio tan importante. Ahí encontramos lo que es la introducción a la mitología bíblica. Toda cultura ha tenido y sigue teniendo algún tipo de mitología. Es un hecho científico. La mitología es parte de la historia, la mitología es parte de la religión, la cultura, el folclore de los pueblos. Y los motivos que se encuentran en estas historias, en estas leyendas o mitos, amén, son muy diversos, y también sobre esto se hace eco en todo el mundo. La mitología más conocida en el occidente, que es nuestra cultura, es sin duda la mitología de los antiguos griegos y romanos, o mitología griega. Esta es sin duda la mitología más influyente en el cristianismo, la cual dejó sus huellas tanto en los lectores como también en los escritores del Nuevo Testamento, influencia que ha perdurado a través de los largos siglos que han transcurrido. Lo mismo podemos decir de la mitología mesopotámica, de la egipcia, de la babilónica, etcétera, las cuales son parte del contexto histórico y cultural del Antiguo Testamento, y cuyo conocimiento nos ayuda a comprender a profundidad la cultura hebrea, la cual, y sobre todo en estos periodos que son notables, la influencia de estos pueblos, de estas culturas en el mundo bíblico. Y la pregunta que siempre nos hacemos cuando comenzamos este curso de mitología es: ¿qué relación tiene la mitología con la Biblia? Lógicamente, con estas primeras palabras ya notamos una relación que tiene que ver con la Biblia. La relación es mucha, de diversas formas. Se relaciona con las deidades babilónicas, mesopotámicas, también con las deidades de los pueblos cananeos, amén, que tanto la Biblia hace eco. Siempre escuchamos de la idolatría, que es un pecado característico del Antiguo Testamento y que hace mucho énfasis al pueblo de Israel de que no se contaminen con los pueblos en los cuales van a habitar. Y también encontramos en la Biblia dioses como Baal, como Dagón, como Acera, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, cuando nosotros vemos, amén, que en el contexto histórico y cultural de Israel mimetizan o se mezcla con esta cultura, y que Israel en muchas épocas, amén, tuvo contacto con estas culturas y se contaminó con las mismas, practicando estas creencias mitológicas, y por lo tanto sí hay relación con la Biblia, porque esos registros están en la Biblia, y cuando nosotros interpretamos la palabra de Dios tenemos que entender qué significan estos relatos mitológicos que muchas veces encontramos en el Antiguo Testamento. Por otro lado, hay coincidencias de las mitologías antiguas con algunos relatos bíblicos.
Por ejemplo, el relato de la creación. De este relato se hace eco no solamente una cultura, sino muchas culturas antiguas tienen su propio relato de la creación. Uno de los más notables, lógicamente, es el relato de la creación de la cultura mesopotámica. Igualmente, en esa cultura mesopotámica hay un relato de un gran diluvio que tiene mucha coincidencia con lo que llamamos el diluvio universal, que es un evento que aparece en las escrituras. Y así como aparecen estos relatos de la creación del mundo, de relatos de la creación del hombre, amén, relatos del gran diluvio, amén, también encontramos en la mitología antigua, amén, relatos escatológicos del fin del mundo. Cada pueblo tiene su propio mito acerca de cómo terminará el mundo. Inclusive hablamos de la mitología maya, que es más reciente todavía, y su famoso calendario maya que habla del fin del mundo, que predice el fin del mundo, pero también hablamos de otras culturas, por ejemplo, amén, que nos hablan también indiscutiblemente del fin del mundo y que vamos a ver también cómo diversas culturas enfocan estos eventos escatológicos. Los eventos escatológicos que enfocan son de dos formas: eventos escatológicos relativos a la escatología personal, amén, de la vida después de la muerte, que hay mucha mitología en esa área, y eventos escatológicos general acerca del final de estos tiempos o el fin de los mundos. Así que indiscutiblemente la Biblia tiene una relación con la mitología antigua. Ignorarlo no cambia la realidad y por el contrario limita al intérprete de las escrituras, ya que los mitos son parte del contexto histórico tanto del Antiguo Testamento como también del Nuevo Testamento. ¿Cuál es la importancia de estudiar mitología? Amén. La mitología ha tenido un papel integral en todas las civilizaciones del mundo. Las pinturas rupestres de la prehistoria, los grabados en piedra, los monumentos, amén, surgieron que muchas veces antes que los seres humanos tuviesen la capacidad de escribir estos mitos, ya estas pinturas nos estaban hablando de eventos mitológicos y por lo tanto comenzó a desarrollarse un sistema de creencia que corresponde con lo que llamamos nosotros mito o leyenda. Los mitos son expresiones culturales, hay que entenderlo. Son expresiones folclóricas y que están muy relacionados con las creencias religiosas de los pueblos, cuyo estudio nos habla de su desarrollo, de su evolución, de sus creencias, de sus dioses, amén, de sus religiones. Los mitos son partes fundamentales en el estudio de un país, de una cultura y de una religión. Es como conocer la mentalidad de esos pueblos. Y según el psiquiatra Carl Jung, los mitos son un aspecto necesario de la psique humana que necesita encontrar sentido y orden en un mundo que a menudo parece caótico sin sentido. ¿Qué dice este eminente psicólogo? Amén. Nos dice lo siguiente: todo el mundo crea su propia versión del mundo y construye su propio sistema que comparte con compartimientos hermenéuticos, o sea, con significado hermenéutico que ayudan al hombre a entender el mundo y darle sentido a la vida. O sea que los mitos son una especie de leyenda, de cuentos, de relatos, de narraciones que nos ayudan a entender el mundo que nos rodea desde el más pasado antigüedad. Entendemos, por lo tanto, que el mito es parte del hombre antropológicamente hablando, en sus aspectos sociales, culturales, psicológicos también. Es parte de su espiritualidad, de su capacidad de trascender, en su búsqueda del infinito, del eterno. Sin embargo, algo infinito nunca podrá captar plenamente lo infinito. El infinito del que habla Jam es la cualidad luminosa de lo misterioso, lo sagrado y lo poderoso que proporciona ese atractivo subyacente a los cuentos y temas mitológicos y dan un sentido final a la existencia humana.
El concepto de algo más grande y poderoso nos da la esperanza de dirección y protección en un entorno incierto en que nos encontramos. La realidad, psicológicamente hablando, es que el mito crea una especie de fascinación en la mente del hombre. Ejerce tal influencia psicológica que es asombrosa, y por esto están famosas las sagas como Guerra de la Galaxia, Viaje a las Estrellas, Crepúsculo, amén, las cuales son pura fantasía, pero lógicamente el hombre, el ser humano, siempre es atraído por la fantasía. De hecho, tenemos que disciplinar nuestra mente para no dejarla fantasear demasiado, porque es parte de nuestra naturaleza, de nuestra trascendencia como seres humanos. Entrando en materia, tenemos que ver qué entendemos por mitología. Mitología, amén, como de así mismo se escribe en griego, de donde viene mitos, que significa leyenda, relato, generalmente espiritualizado, como de un jefe de asamblea o un poeta o un sacerdote que está narrando o está contando una leyenda, amén, y de la palabra logos, que significa palabra, discurso, y que se traduce también como estudio. Y por lo tanto, mitología es la ciencia que se encarga del estudio de esos mitos, pero también en sentido general, mitología es la rama de conocimiento que se ocupa de los mitos. Amén, en sentido más general. Esta abarca un conjunto de mitos que pertenecen a un país, amén, a una religión, a una cultura determinada. En tal sentido, podemos tener una primera clasificación de mitología, y es esta: de acuerdo al país de origen, los mitos pueden ser mitología celta, mitología egipcia, mitología persa, mitología griega, y así de esta forma sucesivamente podemos ver, amén, los grandes mitos que nos encontramos. Amén. Entonces, el término mitología cristiana, ¿existe ese término? Preguntamos. Amén. ¿Existe el término mitología cristiana? Preguntamos. Amén, amén. ¿Qué entiende usted o qué piensa usted sobre Claro, ese man. término, mitología cristiana? Todos los tipos de narraciones existentes en la palabra, narraciones bíblicas, todo lo que tiene que ver con tradiciones, lo que habla ahí en forma de tradición, de mitología, de mitos. Doctor, si Amén. me permite. Dígame. Sí, considero que sí, sí hay mitología cristiana porque sabemos que estuvieron influenciados sobre todo por los pueblos vecinos y en las, ¿cómo se dice? Cuando fueron llevados en cautiverio a otros países, recibieron influencia. Correcto. Una de ellas, por ejemplo, es la Anunciación. Perdón. La enunciación. Lo que se conoce como la Anunciación. ¿Y qué es la enunciación? Cuando el ángel le anuncia a María, por ejemplo, Ok, pero eso es un relato bíblico. es un relato bíblico, pero que si lo vemos, además es un género literario que se presenta en varios momentos, también en el Antiguo Testamento, y que se puede considerar también como algo mitológico. Bueno, hay ciertos teólogos que hablan que la Biblia está lleno de mitos, en el sentido de que la Biblia no es la palabra de Dios, sino que cada milagro que encontramos en las Escrituras, en realidad lo que está presentando es un mito, no algo que ocurrió, una leyenda, a ver, una creencia mitológica. Incluso acusan al apóstol Pablo de haber tomado de la mitología de su tiempo, para él expresar conceptos como la resurrección de muertos que expresa en 1 Corintios capítulo 15. ¿Cree usted que es mito la resurrección de muertos de 1 Corintios 15, como algunos teólogos como Karl Barth afirman? No, yo no considero que la resurrección de Jesús sea un mito. Yo considero que es real porque Él es el fundamento de nuestra fe. Correcto. Yo hablaba de la anunciación del ángel. Pero Hablaba, ¿la por iluminación del ejemplo, ángel ocurrió realmente o es un mito? pues para algunos es un mito. Pero pregunto, ¿para usted es un mito?
pues lo consideraba como una figura o un género literario. Es un género literario, pero no es un mito. Porque si está en Maestro, la Biblia y fue un hecho que ocurrió, amén, que el ángel hizo la anunciación, eso está en el Evangelio de Lucas, entonces Lucas tiene mitología. Tomando en cuenta que era de origen griego, ¿sí? Amén, amén. ¿Quién más bien, opina? Danger, maestro, de este lado. Danger. Mire, que dentro del contexto de una narrativa haya una forma de verlo o de espiritualizar algo, no significa que no sea verídico o específico, porque hay que tomar en cuenta que el mito, o sea, que porque sea mito no significa que no sea real el contexto que se esté hablando, sino la espiritualización del acto. Es como llevar una acción, ¿verdad? Como a un nivel más espiritual. Entonces, no significa que no sea real. Entonces, conforme a lo que el hermano estaba diciendo, no recuerdo su nombre eh, ahora, el Juan, hermano Juan Geraldo. el hermano Juan, que sea un mito lo del ángel, ¿verdad? Y también por la expresión en la cual, o el contexto en la cual está escrito, sea el género literario, o en este caso, no significa que no sea real, No, sino no. Si es un mito, no es real. bueno, Eso iba a preguntar si ¿Me entiende? O sea, si es un yo- hecho histórico, lógicamente tenemos que entender entonces que no es mitológico. bueno, Amén, yo porque entiendo, o sea, todos los milagros tienen la característica que son hechos asombrosos. Al ser considerados hechos asombrosos, increíbles, lógicamente, amén, que tal vez alguien puede pensar que tiene elementos mitológicos. Pero si es un hecho ocurrido como una teofanía, una manifestación de Dios, no podemos clasificarlo como mito. ¿Qué es un mito? Vamos adelante. Antes que sigan participando, vamos a profundizar un poco en los conceptos para que luego entendamos qué es un mito. Amén. Así que permítanme continuar. Entonces, mitología cristiana. ¿Qué es? Mitología cristiana es el cuerpo de narraciones tradicionales, folclóricas, asociadas con el cristianismo desde una perspectiva mitológica. Óigase, perspectiva mitológica, no teológica. La mitología, por lo tanto, se encarga del estudio y la interpretación de cuentos o fábulas a menudo sagrados de diferentes culturas antiguas. En literatura, como dijo el hermano Juan, el mito pertenece al género literario épico, que además incluye la epopeya, la fábula, el cuento, la leyenda, la novela. El mito es en este mismo orden un género narrativo, el cual nos habla de los procesos culturales de los pueblos, sus creencias, sus dioses, sus valores. Ahora, la mitología como ciencia pertenece a las llamadas ciencias sociales y humanas, entre las cuales también están la antropología, la sociología y la historia, con las cuales tiene una estrecha relación. También se relaciona con la arqueología, ya que estudian los rastros de las culturas del pasado y cuyos hallazgos han hecho grandes aportes a lo que es el estudio de la mitología. También se relaciona con estudios religiosos o teología comparada, la cual se enfoca en las diferentes religiones que existen actualmente en el mundo. La mitología antigua, la cual estudiamos, trata de responder la pregunta más difícil y básica de la existencia humana. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí? ¿A dónde voy? Debemos entender que en la antigüedad, lo más importante era el significado de la historia, no la verdad literal de los detalles de una versión específica. Era el mensaje del mito el que contenía la versión, no los detalles específicos de la historia. Y esto evidentemente, esto es evidente en el género conocido como literatura Narú de Mesopotamia, en la que aparecen figuras históricas presentadas fuera de su contexto histórico. El propósito de un mito, ahí estamos,
era proporcionar al oyente una verdad que el público interpretaba por sí mismo dentro de un sistema de valores de esa cultura. Entender la realidad era una cuestión de interpretación individual de los valores expresados en los mitos, en vez de tener una figura de autoridad que interpretara esa realidad. En consecuencia, ejemplo, tenemos la mitología griega. En la mitología griega hablamos, por supuesto, amén, de un conjunto de relatos, leyendas, originado y transmitido en la antigua Grecia, constituye la base más primogénea del desarrollo de la cultura occidental. Estos mitos habla de verdad, habla de ficción, eran protagonizados por los dioses griegos. O sea, no está hablando de una realidad, es una ficción. Amén, no es un hecho. Cada uno de ellos con unas características y atributos diferentes. Tenían una gran variedad de dioses y cada uno de ellos atribuía un ámbito determinado. Se le asignaba el control de todo aquello que le era atribuido. Por ejemplo, Poseidón dependía el estado del mar y con ello el viajero de los marineros y comerciantes, pero también por personajes no divinos, amén, como Aquiles y Heracles, amén. Roma, tras las guerras macedónicas y la conquista de Grecia, adoptó su mitología, muchos elementos de la mitología griega, y de hecho muchos dioses romanos están tomados de la mitología griega. ¿Cuáles son los dioses romanos y los dioses griegos? Ahí tenemos Zeus, rey de todos los dioses y dios de los cielos y el trueno. Dionisio, dios del vino y la fertilidad. Hermes, dios del comercio, de los ladrones, además del mensajero de los dioses, Hermes, el mensajero. Apolo, dios del sol y del conocimiento. Ares, dios de la guerra. Artemisa, diosa de la caza, de los bosques, los animales. Poseidón, dios del mar. Demeter, diosa de la agricultura. Hefesto, dios del fuego y de la fragua. Atenea, diosa de la guerra, de la sabiduría, de la estrategia. Hera, esposa de Zeus y reina del resto de los dioses. Y Afrodita, diosa de la belleza y diosa del amor. Ahora, ¿qué es un mito? Veamos. Sinónimo de leyenda, fábula, cuento. Son historias que pertenecen al género narrativo en las cuales prima que la ficción, o sea, no son reales, y que forman parte de la cultura, la religión, el folclore. Amén. Por ejemplo, el hecho de que las brujas se chupan a los niños cuando nacen. ¿Mito, ficción o realidad? Mito. Las brujas vuelan en escobas. Es un mito, maestro. No son mitos. ¿Y en cuántos pueblos no hay leyendas sobre brujas? Esas historias son parte del folclore. Amén. El folclore es la creencia de los pueblos, la creencia popular de los pueblos. Pero esas creencias populares de los pueblos no significa que son reales. Los pueblos la creen y creen que son así, correcto, pero son mitos. Amén. Y forman parte de ese folclore. También se denomina mito a los discursos, narraciones o expresiones culturales de origen sagrado y que posteriormente fueron secularizados y tratados como discursos relativos a una cultura en una época o sobre una creencia determinada. Los mitos son relatos basados en la tradición, en leyendas, creados para explicar el universo, el origen del mundo, los fenómenos naturales, y así como también para cualquier suceso para el cual el ser humano no tiene una explicación conocida. Sin embargo, no todos los mitos tienen por qué tener este propósito explicativo. Igualmente, la mayoría de los mitos están relacionados con una fuerza natural o deidad, pero muchos son simplemente historias, leyendas que se han ido transmitiendo oralmente de generación en generación. Ahí están características de los mitos. ¿Cuáles son? Son relatos transmitidos de manera oral por los taítas o chamanes, quienes los conservaron en su memoria y los enseñaron a los más jóvenes
sirven para explicar el origen de los pueblos, la transformación de la naturaleza, etcétera. Los textos simbólicos, amén, por lo que los personajes, los animales, los astros, los sucesos, cualquier otro es significativo. Esas son características más o menos generales. Son hechos, son ficciones que tratan de explicar el mundo y tratan de explicar el origen de las cosas. Ahora, los elementos del mito, hay un narrador, generalmente delante en el tiempo de los hechos que ocurren, el narrador, que es el chamán, amén, el taíta, amén, ese es el narrador. Personajes, los personajes que el mito inventa, amén, hay dos tipos de personajes, son los seres sagrados, amén, o sea, los dioses, y los seres humanos o los semidioses también, y personajes sacados de la historia que ponen un contexto enorme. Y el tiempo, casi siempre el mito se refiere al pasado más remoto, a un principio, amén. El espacio que ocurre el mito casi siempre es el espacio del cielo, amén, de cómo le dicen al cielo de los griegos, amén. Los griegos tenían un espacio llamado, tenían un nombre para el cielo, amén. Y en ese espacio sagrado es que pasan las grandes batallas. Y las acciones de los dioses también influyen sobremanera en las acciones de los seres humanos y explican el porqué de muchas cosas según la mitología. Ahora, seguimos adelante. ¿Los mitos pueden clasificarse? Sí. Entonces, ¿qué es un mito? En conclusión, ¿alguien puede decirme qué es un mito? Ya sabemos que la mitología se encarga del estudio de los mitos. ¿Correcto? Podría decirse, maestro, caridad por acá, Dios bendiga, Dios te bendiga, Caridad. que un mito es una leyenda, una fábula, una historia, algo que no es real y que pertenece a lo que se puede narrar o se puede contar y que siempre se escoge de algo que es remoto o muy antiguo. Muy antiguo, imaginario también, ¿verdad? Por eso digo, interpretación mitológica es como algo increíble, algo grande, ¿verdad? Pero que no pertenece a la realidad. Correcto. ¿Quién más puede decir que es un mito? Doctor, Dígame. Emmanuel Arnaldo, de este lado. Emmanuel. Dios le bendiga a todos, Dios te a usted bendiga. y a los demás hermanos. Decimos incluso que el mito es un conjunto de elementos que posee apreciaciones mágicos realistas que tiene que ver con un contexto determinado. Fue usado esencialmente en poesía. El parnasianismo, que fue un movimiento francés, el simbolismo liderado por Paul Verlaine, fueron en poesía, usaron el Parnaso griego sobre todo. El modernismo, creado por Rubén Darío, que en el libro azul de él se evidencia en las primeras poesías, todo una adoración, una exaltación mitológica a todos los dioses griegos que usted mencionó ahí. Entonces, en la poesía se tradujo incluso hasta los movimientos poéticos modernos, lo que el elemento mágico realista que constituye la esencia formal del mito. Amén. ¿Alguien más quiere hablarme sobre el mito? Ya está todo dicho, profe. Amén. Amén, amén, amén. Esa es la gran verdad. Ahora, sigamos con la presentación sobre los mitos. Alabado el nombre del Señor. Entonces, mitología, clasificaciones de los mitos. Correcto. Y aquí estamos en la clasificación de los mitos. Perfecto. ¿Todos están observando, correcto? Amén. Amén. Clasificación. Los mitos tienen, de acuerdo a su contenido, a lo que narra, se pueden clasificar. Dijimos que la mitología se clasificaba, por ejemplo, de acuerdo a su procedencia, que son las grandes ramas de la mitología. Mitología celta, mitología nórdica, mitología griega, mitología egipcia, mitología mesopotámica, mitología babilónica, etcétera. De donde venga, así se clasifica la mitología. Ahora, los mitos, que son el elemento, la materia prima de la mitología, pueden clasificarse en diferentes grupos. Están los mitos cosmogónicos. Cosmo es mundo
Y gonía es origen, amén, el que explica el principio del mundo, el principio del universo, el principio de todo cuanto existe. Estos mitos son leyendas, narraciones o mitos que tratan de explicar el origen del universo y de todos los elementos que existe en el universo. Mitos antropogónicos tratan de explicar el hombre, cómo llegamos a la existencia, cómo surgió el hombre, si fue creado y cuáles dioses crearon al hombre. Los mitos etiológicos, amén, explican el origen de las cosas en general. Tratan de dar respuestas de por qué el mundo es como es. Por ejemplo, la famosa mito de la caja de Pandora. Amén, ¿por qué existe el mal? Entonces, ante esa respuesta de por qué existe el mal, hay un mito de la caja de Pandora. Amén. Y a partir de que abrieron esta caja, el mar llegó a la existencia en el mundo. Mitos teogónicos. Teo es Dios y gonía, origen, ¿verdad? Estos mitos tratan de explicar el origen de los dioses. Fíjense cómo se habla, el origen de los dioses. Y casi siempre el ser humano quiere saber de dónde vienen los dioses. Y es el conflicto con el cristianismo. Amén, que siempre se pregunta, ¿y de dónde viene Dios? Amén, porque todos los demás dioses tienen un origen. Pero Dios, Jehová de los ejércitos, no tiene origen. Es eterno. Amén. Es increado y por lo tanto no tiene papá, no tiene mamá y no se puede explicar el origen del Dios cristiano. Así, estos mitos teogónicos son muy comunes en las religiones politeístas, ya que cada uno de esos dioses estaba ligado a un elemento de la naturaleza y ejercía poder en ese dominio. Ahora, los mitos fundacionalistas son los mitos que establecen el origen de grandes ciudades. El mito de la fundación de Roma, amén, que fue fundada por Rómulo y Remo, y que Rómulo y Remo son dos personajes mitológicos que fueron amamantados por una loba. Amén. Y de este mito se explica cuál es el origen de la gran ciudad de Roma. Hay otros tipos de mitos, mitos históricos, por ejemplo. Estos mitos históricos tienen la particularidad que están basados en hechos históricos, pero con el tiempo estos hechos históricos han sido dimensionados en extremo, amén, que se han convertido en una leyenda, en un mito, amén. Y hay mitos llamados también mitos psicológicos. Son leyendas que responden a la necesidad psicológica de equilibrar el mundo interior con la propia conciencia interna de uno mismo. Hay mitos morales, describen la conducta del ser humano, explicando y diferenciando el bien y del mal, como la creencia, por ejemplo, en la reencarnación de las religiones orientales, como el budismo, el hinduismo, etcétera, para aquellas personas que en esta vida no desarrollan un comportamiento adecuado, en la próxima vida van a reencarnar en un ser inferior y así sucesivamente. Los mitos escatológicos que hablamos al principio, estos mitos se subdividen en escatología personal, que explican qué pasa con el hombre después de la muerte, o en la escatología general, que nos habla del fin del mundo. Por ejemplo, el mito del Ragnarok. Ragnarok es batalla de los dioses en la mitología nórdica. Ese mito me habla de cómo va a terminar el mundo. Amén. Y me habla también del fin del mundo. Y por esa razón, amén, encontramos ahí. Ahora, vamos a ver ejemplos de uno de estos mitos. Los mitos morales. El mito de Heracles en la mitología griega es un ejemplo de un mito moral. Uno de los mitos más conocidos de la mitología griega son las 12 pruebas que tuvo que pasar Heracles para redimir la muerte de su familia. Hércules en la mitología romana era hijo de Zeus, pero no de su esposa Hera, sino de una mortal, Almena. Heracles, de gran valor y fortaleza física, fue embrujado por Hera debido a su origen mortal y la infidelidad de Zeus. Consecuencias de ello, mató a su familia. Para encontrar el perdón por los crímenes cometidos, Euristeo, rey que ocupó su lugar, le encargó pasar 12 duros trabajos, los cuales debía cumplir y superar. Algunos de ellos fueron matar al león de Nemea, capturar la sierva de Sirenea,
o domar el toro de Greta. O sea, grandes pruebas mitológicas que debía superar porque lógicamente él había hecho un acto inmoral y tenía que pagar las consecuencias. Este mito tiene una enseñanza moral y como trae una enseñanza moral, amén, hermano Juan, amén, Juan Geraldo, amén, como trae una enseñanza moral, entonces lógicamente, amén, es un mito moral. Hay muchos mitos morales, sí, bastante mito moral. Hay mitos históricos que se basan en un hecho histórico, pero lo ponen dimensionado. Narra un acontecimiento del pasado, pero lo elevan con un significado mayor que el que tiene el evento en sí mismo. Si es que alguna vez pudo haber ocurrido. Por ejemplo, del asedio de Troya y su caída, tal como lo describe en el libro de la Ilíada de Homero, y el viaje de Odiseo en Odisea, amén, y las aventuras de Enea en la obra de Virgilio. Esos son hechos tomados posiblemente de historia, pero son hechos indiscutiblemente mitológicos. El mito histórico más famoso en el occidente es la épica de Homero del siglo VIII de la era cristiana y la Ilíada, amén, que cuenta la historia del asedio y la caída de la ciudad de Troya. Helena, la mujer del rey Arquelao, Menelao, se escapó con el príncipe troyano Paris y Menelao jura que volverá a traerla a casa y pide ayuda a su hermano Agamenón, que reúne a los reyes y príncipes de varias ciudades-estado para que lo ayuden a atacar a Troya. El gran héroe Aquiles, amén, que es invencible en la batalla, se siente insultado por Agamenón y rechaza seguir luchando, lo que resulta en la muerte de su amado Patroclo y muchos otros de la horda de Aquea. Ahí también el famoso Aquiles, que supuestamente era un semidios inmortal, que fue zambullido en los ríos, amén, por una diosa y por lo tanto fue protegido para que no muera, y como lo agarró por el talón, el único punto débil era el talón de Aquiles, amén, y que eso también es un mito. Todo esto se explica, amén, tratan de explicar, narrar acontecimientos históricos, pero los revisten, lo cuentan de tal forma tan espectacular, lógicamente, que lo han convertido en mito y no son hechos históricos fidedignos que se sujetan a un determinado, diríamos, narración histórica y por lo tanto no es real. Aunque hay mucha historia en la Ilíada, el tema central de los peligros del orgullo se enfatiza como un valor cultural. Cierto orgullo por uno mismo se consideraba una virtud, pero demasiado llevaba al desastre. Y eso es lo que cuenta esta historia de la Ilíada. Amén. Demasiado orgullo nos lleva al desastre, pero es un mito basado en acontecimientos históricos. Amén. Los mitos psicológicos, otra categoría de mito, son un viaje de lo conocido a lo desconocido, que según Young y Campbell, dos psicólogos, representa una necesidad psicológica de equilibrar el mundo exterior con la propia conciencia interna del mismo. Sea como sea, la historia del mito en sí suele tener a un héroe o una heroína que emprende un viaje en la que descubre su verdadera identidad, su destino, y hacerlo resuelve una crisis a la vez de proporcionar un importante valor cultural a la audiencia. Amén. Probablemente el mito más conocido de este género es el príncipe Edipo. ¿Conocen este mito? Cuenta la leyenda que Edipo, para evitar cumplir la profecía de que mataría a su madre, deja atrás su vida para viajar a otra región, donde sin saberlo acaba matando a su verdadera madre, que lo había abandonado al nacer en un intento de eludir la misma profecía. La historia de Edipo habría transmitido a la audiencia de la antigua Grecia la inutilidad de intentar evitar huir del destino y que había decretado los dioses, además de inspirar miedo y asombro por esos dioses, creando así el valor cultural conveniente. A nivel personal, la historia también podía animar al oyente a aceptar los problemas que tuviera en ese momento, ya que incluso
un personaje de la realeza como Edipo podía sufrir, y además los problemas que tuviera uno probablemente no eran tan malos como para matar a su madre y casarse sin darse cuenta con su propia madre. Amén. O sea que pues de aquí que sale, por ejemplo, el complejo de Edipo, que en psicología es enamorarse o sentirse atraído por su propia madre, porque Edipo, sin saberlo, se casó con su propia madre y se cumplió la profecía, amén, de que mató a su madre verdadera. Ahora, el mito más viejo del mundo es, como cabría esperar, un mito psicológico relacionado con la inevitabilidad de la muerte, que la muerte es inevitable, y el intento del individuo de encontrarle sentido a la vida. Otro mito psicológico es la epopeya de Gilgamesh. Se desarrolló en Mesopotamia a partir de poemas sumerios relacionados con la historia de Gilgamesh, rey de Uruk, que más tarde fue elevado a la condición de semidios. En la historia, Gilgamesh es un rey orgulloso que es tan arrogante que los dioses sienten que necesita una lección de humildad. Entrenan al salvaje Enkidu para que sea un digno oponente del rey y lo enfrente, pero al ver que ninguno era capaz de vencer al otro, ambos se convierten en grandes amigos. Enkidu más tarde es asesinado por los dioses por ofenderles, y Gilgamesh, afligido por la pena, se embarca en la búsqueda del sentido de la vida representado por el concepto de inmortalidad. Aunque no consigue la vida eterna, su viaje lo enriquece y regresa a su reino siendo más sabio, mejor persona y mejor rey. Eso es un mito. Amén. Un mito psicológico. Amén. Que le busca encontrar propósito a la vida. Amén. O sea, vimos cuántos mitos. Mitos históricos, mitos morales, mitos psicológicos. Amén. Y ahora, mire, por ejemplo, mitos etiológicos que hablan de la fundación de la ciudad. Amén. Del griego etión, que significa razón. Estos mitos son los que explican el origen de las cosas en general. Suelen articular la causa de los fenómenos meteorológicos o del clima. Los mitos etiológicos pueden explicar por qué el mundo es como es. Por ejemplo, la leyenda de la caja de Pandora que hablamos anteriormente, que explica cómo se soltó el mal y el sufrimiento en el mundo. Uno de los mitos etiológicos más conocidos proviene de Grecia, recogido de la historia de Deméter, diosa del grano y la cosecha, y su hija Perséfone, que se convirtió en la reina de los muertos. En esta historia, Perséfone es secuestrada por Hades, el dios del inframundo, que la lleva a su oscuro reino. Deméter la busca desesperadamente por todas partes, pero no puede encontrarla. Durante este tiempo en el que Deméter está triste, las cosechas fallan, la gente se muere de hambre y los dioses no reciben su parte, sus ofrendas. Zeus, amén, el rey de los dioses, le ordena a Hades que devuelva a Perséfone a su madre, y Hades accede, pero como Perséfone había comido varias semillas de granada mientras estaba en el inframundo, tiene que pasar la mitad del año bajo tierra, aunque puede pasar la otra mitad del año en el mundo exterior junto con su madre. Esta historia explica los cambios de las estaciones en Grecia. Cuando hacía calor y los campos eran abundantes, Perséfone estaba con su madre y Deméter estaba contento y hacía que el mundo germinara. En la estación de frío, de lluvioso, cuando Perséfone estaba bajo tierra con Hades como su reina y Deméter lloraba y la tierra estaba árida. Así explicaban entonces los cambios climáticos a través de este mito. Dado que la historia de Deméter enseña al pueblo de Eleusis los secretos de la agricultura, el mito también sirve para explicar cómo aprendió la gente en primer lugar a cultivar la tierra, y más aún, ya que también les enseñaba la manera correcta de reconocerla y adorarla y venerar apropiadamente a esa diosa. En China, este tema se exploró de otra manera mediante la historia de Fuxi, el dios del fuego. Como dios, Fuxi tenía las responsabilidades, pero cuando su amiga la diosa Nua
le pidió ayuda, no se negó. Así que Noah había creado a los seres humanos, pero descubrió que no sabía hacer nada y no tenía la paciencia de enseñarle. Cuando creó seres humanos, los seres humanos no sabían hacer nada, pero Noah no tenía la paciencia de enseñarle. Fusi les dio el fuego a los seres humanos y les enseñó a controlarlo y cómo usarlo para cocinar y mantenerse caliente. Después les enseñó a tejer redes de pesca y a obtener comida del mar. Y después le dio las artes y la adivinación, la música y la escritura. Esta historia, Fusi deja su orgullo de un lado como diosas y se humilla, amén, en servicio de su amiga Nua, amén, a favor de la humanidad. Amén. Estos son diferentes tipos de mitos que podemos encontrar. Amén. Ahora bien, los mitos cosmogónicos. Hablamos que un mito cosmogónico es aquel que explica qué cosa, el origen, El cosmos del mundo, maestro. exactamente, el origen del cosmos. De estos mitos que estamos hablando anteriormente, amén, lógicamente, los mitos que explican el origen de los dioses y las deidades son mitos religiosos específicamente. Esos mitos encontramos mucha presencia en la Biblia porque de ellos, amén, habla la Biblia cuando nos está hablando del tema de la idolatría, porque la idolatría no es más que la adoración a esos dioses de la cultura, por ejemplo, cananea, amén, a Baal, a Asera, a Astarot, amén, y esas deidades eran adoradas, también adoraban a las estrellas, adoraban a la luna, y todas esas culturas están explicadas en ese mismo contexto. Ahora, con respecto a los mitos cosmogónicos, ¿cómo lo podemos visualizar? Hay muchos. Amén. Ahora, en la mitología egipcia, ¿cómo surge el mundo según la mitología de los egipcios? Amén. ¿Alguien de los presentes quiere ayudarnos con la exposición? Yo puedo, profe. Amén, por favor, mitología egipcia. Según el mito, en el principio del tiempo, tan solo existían inmensas masas de agua turbias cubiertas por absolutas tinieblas. Una oscuridad que no era la noche, pues esta no había sido creada todavía. Era el océano infinito, conocido por los egipcios como el océano primordial Nun, que contenía todos los elementos del cosmos. Pero aún así no existía ni el cielo ni la tierra. Tanto los hombres como los dioses aún no habían sido creados. No había vida ni muerte. El espíritu del mundo se hallaba disperso en un caos inmenso hasta que tomando conciencia se llamó a sí mismo y así nació el dios Ra, el dios del sol. Amén. Siga, por favor. Ra estaba solo, así que decidió crear de su aliento Azú, el viento, y de su saliva, según la mitología, creó a Teznud, la humedad, y les ordenó que viviesen al otro extremo del Nun. Después Ra hizo emerger un espacio seco donde pudiese descansar, el cual, aquel espacio seco le llamó tierra, y a la tierra que emergió le llamó Egipto. Y como surgió de las aguas, vivirá gracias a esta. Así que hizo que las aguas estuviesen en la tierra, y así nació el río Nilo. Ra estaba solo, profe, da risa hasta Da risa, ¿verdad? Ra estaba solo, así que decidió crear de su aliento azul el viento, y de su saliva, según la mitología, creó a Taná, la humedad, y les ordenó que viviesen en el otro extremo del mundo. Creo que estoy repitiendo. Ah, sí, siga. Después Ra hizo emerger un espacio seco. Vamos, aquí, siga ahí. Ajá, exacto. Y como surgió de las aguas, vivirá gracias a esta.
así que hizo que las aguas estuviesen en la tierra. Ra fue creando la El vegetación. segundo párrafo. Dígame. El segundo párrafo, el segundo punto. Entre tanto, Sud y Tenú tuvieron 2 hijos, a los que le llamaron He, el dios de la tierra, y Nud, la diosa del cielo. Het y Nud se casaron, así el cielo yacía sobre la tierra, copulando con él. Su celoso los maldijo y los separó, sosteniendo el cielo sobre su cabeza y sus hombros, y sujetando la tierra con sus pies. Otras versiones cuentan que al estar Ge y Nu juntos, el cielo y la tierra estaban unidos sin dejar espacio para la creación de Dios, del dios Amón Ra. Así que éste le pidió a Su que separara a sus hijos, sosteniendo a Nu sobre su cabeza y sus hombros. Desde aquel momento, el viento yacía en el medio del cielo y la tierra. Aún así, Su no pudo impedir que Nu tuviera hijas, las estrellas, así dando origen a la bóveda celeste. fíjese que es verdad, qué interesante historia. Y sigue todavía. Amén. Demasiado. Correcto. Demasiado mitología, profe. Eso es mitología. O sea, ¿cree usted que esa narración es real? Claro que no, profe. Exactamente. ¿Por qué? Porque es mitología. Está explicando el origen de los dioses, cómo surgieron los dioses y cómo surgió el mundo. Amén. Y por eso cada dios está relacionado con, son religiones politeístas, está relacionado con una parte de la creación, como que domina esa parte de la creación. Y esta que estamos leyendo ahora, que es la mitología egipcia, recuérdese cuántos años Israel vivió en Egipto. 400 años. 400. Correcto. O sea, ¿se mezclaron acaso con algunas creencias mitológicas de Egipto? Es Sí, posible que maestro. se haya mezclado. Claro que sí. Maestro. Porque fueron 400 años. O sea que nacieron muchas generaciones de los judíos, nacieron en Egipto. Sí. Amén. Y Algunos- por esa Maestro, razón, Dios algunos tenía que dicen purificarlo. Perdón. Algunas dicen que uno dicen 400 años, otros dicen 430 años. Correcto, Y- porque del llamamiento de Moisés fue 30 años después, o 40 años después, ¿verdad? Que Dios llamó a Moisés a los 40 años, pero hasta el nacimiento de Moisés, 400 años. Amén. Ahora, hasta la salida son 440 aproximadamente, 430, que es cuando Dios llama a Moisés y comienza la salida de Egipto. Pero recuérdese que son cifras aproximadas. Amén. Y ahí estamos. Ahora, ¿qué más sigue diciendo sobre esta historia de las deidades mitológicas de Egipto? Hermana. Sí. Dice Doctor. Rabi, ¿sí? Dígame, hermano. No, iba a añadir que sí, que el pueblo hebreo adoptó como aportación cultural durante el tiempo que estuvieron en la cautividad en Egipto. Creencias, por ejemplo, por el becerro que Aarón preparó en el desierto, no es más que una adoración de una deidad egipcia, es un Correcto. dios del panteón egipcio. Y asimismo Exactamente. también un conjunto de hábitos y de creencias adoptadas por los hebreos al paso del tiempo, por ejemplo, de la cultura mesopotámica sobre el dios Marduk y la diosa de la tierra. Adoptaron también la creencia sobre el semen del dios Marduk, que al copular con la reina de la tierra producía los frutos. Y ellos creyeron en eso. Y las hebreas solían tomar baños desde lluvia, entendido que al tomar el agua, ese era el semen de Marduk. Las mujeres que eran estériles, a los fines de ellas producir y tener hijos. Correcto. O sea que sí hubo influencia. Entonces, eso explicaría por qué razón estaba tan contaminado el pueblo de Israel en el desierto, que fue necesario que Dios lo llevase 40 años, amén, para purificarlo en el desierto y que la nueva generación de hombres que se levantaran, amén, no iban a tener la misma creencia
y la misma contaminación de aquellos que salieron de Egipto. ¿Correcto? Así es, profesor. Y Sí, por profe, eso fue que cuando el faraón le dijo a Moisés que por qué no adoraran en Egipto, Moisés les contestó, no podemos ofrecerle a Dios la abominación de los egipcios. Y cuando hablaba de la abominación, se refería lógicamente no a las comidas. ¿A qué se refería? Se estaba refiriendo lógicamente a la gran cantidad de dioses e idolatrías que estaban en Egipto. Amén. Y de esto el Señor tuvo que limpiar al pueblo de Israel en el proceso en el desierto. Amén. Mi hermana, continúe con la narración. Sí, profe. Dice que Ra había enviado a uno de sus ojos a buscar a Su y a Tenur para que le dijese lo ocurrido, pero cuando el ojo regresó sin obtener lo que buscaba. Amén. Bueno, ya ustedes, gracias hermana, ya ustedes ven lo que es una narración mitológica y en este caso estamos hablando de la mitología egipcia. Y ya vimos anteriormente, ahora, cuando nosotros estudiamos el libro de el Éxodo y las 10 plagas, vamos a recordar que cada una de esas plagas, de una forma u otra, estaba atacando a una de las grandes deidades que tenían los egipcios. Amén. Y mostrando la superioridad de Dios sobre las deidades que tenían los egipcios. Amén. Y por lo tanto, amén, que tenían gran significado esa confrontación que encontramos ahí. Ahora, la mitología mesopotámica. Amén. ¿Tengo otro voluntario que pueda hablarme de esta mitología? Mitología mesopotámica. Amén. Amén, por favor, Jim Francis. Mitología mesopotámica. El universo apareció por primera vez cuando Namut, un abismo sin forma, se abrió a sí mismo y en un acto de autoprocreación dio nacimiento a An, dios del cielo, y a Kit, diosa de la tierra, referidos comúnmente como Ninhursat. La unión de An y Kin produjo a Enlil, el señor del viento, quien finalmente se convirtió en el líder de los dioses. Después del destierro de Enlil, de Dilmun, el hogar de los dioses, debido a la violación de Ninlil, tenía un niño, Sin, dios de la luna, también conocido como Nannar. Sin y Ningar dieron a luz a Inanna, diosa del amor y de la guerra, y a Utu o Shamash, dios del sol. Durante el destierro de Enlil, él engendró 3 deidades del inframundo, junto con Ninlil. El más notable de ellos fue Nergal. Nammu también dio a luz a Enki o Atsu, dios del abismo acuático. Enki también controló el Met, los decretos sagrados que gobernaron las cosas básicas, tales como la física, y las cosas complejas, tales como el orden y las leyes sociales. Esto considera el origen de la mayoría del mundo. Cierto mito mesopotámico afirma que el hombre creció de la tierra como una planta. Amén. ¿Qué le parece el hombre brotó de la tierra como una planta? Amén. Eso causa mucha risa, maestro. Causa mucha risa. Correcto. Amén. Ahora, la mitología griega tuvo influencia sobre el mundo antiguo o tuvo influencia la mitología griega específicamente sobre el Nuevo Testamento. ¿Qué consideran ustedes? Repita la pregunta, maestro, que no la... La mitología griega, pregunto, ¿creen ustedes que formó parte del contexto del Nuevo Testamento? Del contexto cultural, contexto histórico, del contexto folclórico del Nuevo Testamento. ¿Influyó acaso en algunos escritores del Nuevo Testamento? Me parece que sí.
muchos de ellos tenían culturas Griega. griegas en el momento. Bueno, prácticamente todos tenían cultura griega, porque hablaban el Claro, griego. Y claro, juntamente con entonces, el idioma entonces, viene la cultura. Cuando tú hablas un entonces, idioma, no solamente hablas el idioma, sino que también está hablando, asimilando la cultura propia la de ese cultura de idioma. Para ellos. mí que sí, Entonces, profesor. decir que no, maestro, que mucha de su idiosincrasia del momento no estuvo eh, influenciada Lo que el puedan, sistema por favor, griego. pongan la cámara para yo poder verlos. eh, Fue entonces muy, como le decía maestro, muchos de los, o sea, decir que no fueron influenciados sería un osar eh, de ingenuo. Perfecto. ¿Tiene alguna evidencia de alguna influencia griega en el Nuevo Testamento? Oh, maestro. ¿O alguna referencia? En el libro de Juan se encuentra una historia. Bueno, el Evangelio de Juan comienza con el pensamiento griego, Juan 1:1. Ajá, entonces, En el principio era el verbo. El concepto de verbo, el logos, amén, es un concepto de Heráclito. Amén. Comenzó con Heráclito, un filósofo griego. Correcto. Y Juan lo toma dándole un sentido y explicando a través del concepto de logos a Jesucristo, introduciendo de esta forma a un lenguaje universal. Para Heráclito, el logos era la razón misma, la esencia del universo. Amén. Para los estoicos, amén, el logo eran las leyes universales. Amén. Hermana Cándida. Profe, entonces, ¿por qué mientan a Moisés como algo mitológico? Bueno, fíjese, le decía anteriormente en la parte que tratamos el tema de mitología y la Biblia, en la pausa que hicimos anteriormente, que hay autores que lamentablemente consideran la Biblia que está llena de muchos mitos. Y estos autores, estos teólogos son racionalistas. Al ser racionalistas, amén, ellos explican que los grandes milagros que están en el Antiguo Testamento y en el Nuevo obedecen a leyenda, a mitos. Y nosotros como teólogos tenemos que desmitologizar la Biblia, o sea, sacarlo de ahí. Si hacemos esto, estaríamos diciendo que la Biblia no es la palabra de Dios. Si hacemos esto, estaremos diciendo que no creemos en los milagros, porque ellos consideran, como no creen en los milagros, que cada milagro en el Antiguo Testamento es un mito, una leyenda. Por ejemplo, el diluvio universal, que consideran que es un mito, que la confusión de lengua, la Torre de Babel, es un mito. ¿Qué otras cosas consideran que ellos que es un mito? Que el sol se detuvo con Gedeón es un mito, que pasaron el Mar Rojo en seco es un mito. Y así comienzan a hablar lógicamente de muchos mitos. Y de hecho, están también hablando que Cristo estuvo rodeado de muchos mitos y que hace falta también desmitologizar los evangelios para entender al Cristo histórico, al Cristo real. No podemos seguir a esos teólogos. Esos teólogos están en una confusión. Amén. Esos teólogos nos dan la única alternativa de una religión vacía sin verdadero poder de transformación, de cambio. Y creemos en un evangelio, creemos que Dios interviene en la historia y creemos que este evangelio es capaz de transformar vida y también que Dios puede obrar grandes milagros. ¿Cuántos los aquí presentes creen en los milagros? Amén. 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 Amén, Entonces, amén. lamentablemente, tenemos Amén. que no estar de acuerdo con esas posiciones que tienen estos teólogos. Amén. Ahora, cuando damos nosotros mitología bíblica, estamos hablando que existe un contexto cultural en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, y que esos pueblos tenían mitologías, ¿correcto? Y que esas mitologías muchas veces se reflejan en las escrituras. Mitología con respecto a sus dioses,
Los dioses cananeos, ¿están o no en la Biblia? Sí están en la Biblia. Amén. Y también el apóstol Pablo hasta citó algunos poetas griegos. Amén. Y cuando Pablo citó esos poetas griegos, estaba tomando la cultura griega, amén, y de cierta forma se refleja esa cultura en el Nuevo Testamento. Una creencia que surge de los griegos es que es el dualismo. La carne y el espíritu no pueden estar juntos. Amén. Y por lo tanto, Cristo no pudo haber venido en carne porque si era Dios, entonces se contaminaba. Y Juan tuvo que pelear con esa posición. Amén. Y decir en su carta que aquel que diga que Cristo no vino en cuerpo, en carne, sea anatema. O sea que ahí vemos también cómo la mitología del mundo griego estaba influenciando a algunos creyentes de la iglesia cristiana primitiva y que los apóstoles tuvieron que luchar con esas herejías que se levantaron y que tenían relación con el mito de ese tiempo. Hermano Juan. Sí, doctor, ahorita que preguntaba sobre la influencia de la mitología griega en el cristianismo, pues para los griegos eran muy comunes los semidioses, los Correcto. hijos de Zeus con una mortal. ¿Podría ser que el Lucas menciona esto en su evangelio, influenciado precisamente por esa mitología? No, porque la pregunta es, ¿qué Lucas habla del nacimiento virginal? Lógicamente que para el teólogo racionalista no puede existir un nacimiento virginal y que Dios no se puede encarnar en hombre. La pregunta es, ¿creemos nosotros la encarnación de Cristo? Sí, Pregunta. la encarnación de Correcto. Jesús, creo que sí. Sí, entonces, Claro ¿no que cree Jesús usted encarnó a que María y algunos nació de teólogos María. racionalistas dicen que la encarnación de Cristo es mitológica? Sí, lo dicen. Amén. Ahora, Mateo habla de la encarnación de Cristo a través de la Virgen María, porque era virgen, correcto. No fue virgen después que dio a luz, pero cuando, amén, cuando se encarnó Cristo, sí era virgen. Lucas también habla de la encarnación de Cristo. Lucas se dice que es el evangelio de la enunciación, porque aparece el ángel Gabriel anunciando el nacimiento de Juan. Luego aparece el ángel Gabriel anunciando el nacimiento de Jesús. Amén. Sí. Pero ese nacimiento de Jesús también aparece registrado en el evangelio de Mateo. La pregunta, la presencia del anuncio de los ángeles, el nacimiento de Jesús, ¿fue un hecho real o un hecho mitológico? Me llama la atención por qué Marcos no lo menciona si fue el primer evangelio que se escribió. ¿Por qué Un no hecho menciona Marcos? un hecho tan importante no podría omitirlo Marcos ni Juan. Pero el asunto es que si usted pone el relato de la anunciación como un mito, usted me está diciendo que la Biblia no es inspirada. Claro, y Jesús Usted no me está existe. diciendo que podemos desconfiar del evangelio de Mateo y que eso no es real y por lo tanto yo debo desconfiar en cada milagro que dice Mateo que hizo Cristo, porque puede ser un mito. Sí. Que Usted Cristo preguntó, caminó sobre las aguas, entonces yo puedo decir, bueno, si yo le quito crédito al evangelio de Mateo, entonces debo también quitarle crédito al evangelio de Lucas y el evangelio de Juan y no creer en ninguno. sí, usted preguntó O sea, qué influencias podría haber y yo hice el exactamente, comentario. directamente, ¿qué influencia pudo haber? Pero entonces, ya en ese caso, lo que usted está explicando, que tal vez como los católicos hacen tanto énfasis en la anunciación, ¿usted cree que es católico? Y que es un invento católico. Lo que es un mito cristiano ligado al cristianismo es el mito, amén, de la ascensión de María. Amén. Y el mito Bueno, de María tiene muchas telas que cortar. Entonces, muchas veces usted dice, ¿cómo separo lo que es historia y de lo que es mitológico? Porque el mito muchas veces toma la historia, pero la saca de su contexto. Pero si usted ve que está en la Biblia, no lo trate como un mito. Amén. Porque no lo trate como una figura de lenguaje. Trátelo como algo real, porque el evangelio no lo está tratando como si fuera figurado. Amén. Lo está tratando como algo real, como un hecho real. ¿El diluvio es un mito? No, fue un hecho real. ¿Hay pruebas bíblicas del diluvio? Sí, hay pruebas bíblicas del diluvio.
Amén. Entonces, hay pruebas bíblicas, por ejemplo, la anunciación de los ángeles, dice el canto. Usted sabe que cada evangelio tiene la particularidad de que escribió a una audiencia distinta. Marcos, ¿a quién escribió? Mano Juan. A los romanos, a los romanos. A los romanos. Judíos que vivían en Roma. No, a los judíos que vivían en Roma. Mateo le escribió a los judíos. Incluso en una primera versión de Mateo era en hebreo, en arameo, perdón, en arameo, y tuvo que hacer otra versión en griego que fue la que se popularizó. Pero por eso el Evangelio de Mateo, como le escribe a los judíos, tiene muchas citas del Antiguo Testamento. Lucas le escribe a los griegos, hombre sabio, y el Evangelio más poético es el de Lucas. Lucas hizo un estudio minucioso de las cosas que pasaron, como lo dice, autor de Hechos de los Apóstoles y también autor de el Evangelio que lleva su nombre. Entonces, así es. Para nosotros tenemos que tomar el concepto de inspiración de las Escrituras y entendemos, amén, que cuando las Escrituras no dicen que debe ser tomada de forma alegórica, no podemos interpretar de forma alegórica. El nacimiento de Cristo, el anuncio del nacimiento de Cristo fueron hechos literales, y si usted lo pone mitológico, lo está poniendo alegórico, que no ocurrió. Amén. Okay. Amén. El pastor D'Angel y Victoria. Ajá. Primero la dama. Primero las damas. Las damas primero. Sí, para allá, Gracias, Geraldo. Muy interesante su punto, motivó la... Amén. Victoria. Según debemos recordar que Lucas, quien le dio, un ejemplo, buscó mucha información sobre la vida de Jesús con la misma madre, con la misma María. María le dio mucha ministró a Lucas. Victoria. Ajá, La Victoria. mayor parte de información que Lucas tomó fueron de las hijas de Felipe. ¿Y de quién? De las hijas de Felipe. Que Felipe tuvo 7 hijas que eran profetisas. Y esas hijas de Felipe se entrevistaron varias veces con Lucas, amén, y ellas eran historiadoras. Amén, tuvieron una participación en la iglesia desde que comenzó la iglesia, porque cuando se estableció la iglesia en Jerusalén, en el año 30, con el descenso del Espíritu Santo, ya Felipe estaba en el grupo. Y Felipe fue uno de los primeros diáconos y siempre tuvo una presencia en la iglesia. Y Lucas se convirtió mucho después de Felipe, lógicamente, pero esa información de los hechos que ellas vivieron se lo suministraron a Lucas. Además, Lucas entrevistó a muchas personas que vieron los acontecimientos y que estaban vivos en el momento que él escribió el Evangelio. Y por eso dice, con pruebas fidedignas, o sea, pruebas fieles de muchos testigos que habían visto y oído estas cosas. Gracias, Victoria. Por favor. Otro punto, profesor. Es una inquietud. ¿De dónde sacan los católicos que María no vio muerte? Porque no, eso es un mito. Es un mito, ¿verdad que sí? Exactamente. Amén, amén. Por eso hablaba de mitos cristianos. Hay muchos mitos con respecto a los santos. Hay muchos mitos respecto a las virgen, a la virgen. Y todo eso, lógicamente, no son hechos reales, son mitos. Amén. ¿Quién más sigue? ¿D'Angel? Sí, maestro. Hablábamos ahorita y usted ha tocado mucho acerca de eso, de esa influencia pues que ha tenido los escritores del Nuevo Testamento. Y como ahorita yo le decía, sería osar de tonto decir que no tuvieron influencia. Muchos de los escritos, la forma que se narra, nosotros vemos que son por la misma mentalidad griega que había en el momento. Amén. En muchos conceptos de parábola que el mismo Cristo utilizó, lo utilizaba bajo ya una visión que ellos podían entender, ¿verdad? De que se había culturizado el pueblo con esos conceptos y Cristo
pues usaba un término de parábola para que ellos entendieran esa enseñanza de fe. Amén. O sea que vuelvo y digo, no creo que podamos ya a este nivel en que estamos, de una maestría en ciencias bíblicas, osar y decir, no hubo. Porque no está, con esto no se quita la validez o la certificación de fe, ni la inspiración divina. Amén. Porque el problema de mucha gente es que cuando se cree que uno dice que la Biblia tiene mito o que tiene arraigo de creencias griegas o de las culturas que estaban alrededor de Cristo. Muchos dicen, no, porque la Biblia fue inspirada así, pero en la inspiración no se quita nuestra forma de poder expresar eso que hemos recibido. Amén. Y eso pasa todavía en el tiempo presente. Dios me puede dar una palabra y a usted le puede dar la misma palabra. No cambia. Sin embargo, la forma de yo expresarlo va de una manera y la forma de usted expresarla va de otra manera. ¿Por qué? Porque usted tiene un nivel de sabiduría, de conocimiento que quizás yo no tenga. Entonces, eso, usted tiene una cultura que yo no tengo. Yo soy dominicano. O sea, que a esa revelación, a esa inspiración, yo le voy a entrar el dominicanismo que yo participo. No sé si me pueden dar a entender. Entonces, eso mismo pasó con esos escritores bíblicos en muchas de las áreas que escribieron. Correcto. O sea, las escrituras tienen doble naturaleza. Así como Cristo es hombre y es Dios, las escrituras es humana y es divina. Dios habla al hombre, pero usa el lenguaje humano. Y al usar el lenguaje humano, tiene que, lógicamente, ese lenguaje humano sirve de contexto a la revelación de Dios. Y la revelación de Dios cobra vida a través del lenguaje humano. Pero ese lenguaje humano, como decía Daniel ahora mismo, amén, que utilizó Cristo fue el helénico. Amén. Por hecho, incluso la palabra apóstol, uno la ve en la Biblia y dice apóstol, uno de los 12 que Cristo eligió. ¿Y qué era un apóstol en los tiempos de la Biblia? ¿De dónde Cristo tomó esa palabra? Del griego. ¿Y qué significaba para los griegos un apóstol? Un apóstol para los griegos es cuando es un enviado. Entonces, diríamos que, ¿cómo se llama? César conquistaba un nuevo territorio, que ese territorio tenía que ser anexado al imperio griego, al imperio romano, y por lo tanto esas personas, ellos entendían que culturalmente estaban muy por debajo, amén, muy por debajo a las creencias helénicas y habían que culturizarlo. Y para eso enviaban a un apóstol. Junto con el apóstol habían ingenieros, maestros, filósofos que iban junto con él. Y el apóstol se encargaba de establecer edificios, oficinas de gobierno y tomar toda la región. Amén. Establecer escuelas, amén. Establecer centros y tomando toda esta región, entonces el apóstol culturizaba la región y esa región entraba en una misma categoría después que fue helenizada al imperio griego, siendo el imperio romano, siendo el imperio fuerte. Y por esa razón, este concepto de apóstol, estoy seguro que cada uno lo entendió. Ustedes son mis apóstoles, enviados. Y como tal, son mis apóstoles, me enviado. El concepto de apóstol lo entendió fácilmente Pablo, que se fue a diferentes regiones para establecer el reino. ¿Y qué reino? Es el reino de Dios que yo estoy estableciendo. Y un apóstol es que va a zonas desconocidas donde el reino no ha sido implantado, a implantar el reino de Dios. Amén. Y estableciendo toda una infraestructura para que el reino sea establecido. En este caso, establecer iglesias en otras ciudades. Cándida. ¿Alguien levantó la mano? Sí, profe. Yo levanté la mano. Bueno, ya como que me puedo salir un poco del tema. No El hermano decía que siendo Marcos el primer libro que se escribió, las cosas que no estén ahí serían pocas creíbles.
Entonces, en Marcos no habla tampoco de la genealogía de Jesús. Y hay muchas cosas que se omiten, pero que Marcos le está escribiendo a un pueblo que vive en guerra, que tiene mucho movimiento. Correcto. Que no tiene forma como detenerse a leer los pequeños detalles que él pudiera escribir. Entonces, lo que él quiere es centrar el mensaje concreto. Y por eso él no se paró a escribir las cosas que para él en ese entonces no eran menos relevantes, pero no era necesaria que ellos se detuvieran a leer. Correcto. O sea, el evangelio más breve, el de Marcos. Es el primero en ser escrito, pero es el más breve, diríamos, de tal forma que no registra todas las cosas. Y Marcos tiene también cierta característica. El más poético es el de Lucas. Amén. Lucas pudo captar el sentido poético de las cosas y pudo recordar más fácilmente ese sentido. El evangelio de Mateo es muy legalista y por eso hace muchas citas del Antiguo Testamento, y el de Juan es un evangelio ya aproximadamente escrito en el 95, en el año 100 de la era cristiana, el último que se escribió, pero cada evangelio fue escrito a una audiencia determinada y fue escrito con un propósito determinado. Amén. Pero ningún evangelio contradice al otro, sino que están empezados en diferentes aspectos porque son como tratados para evangelizar o para presentar a Cristo a un pueblo determinado y usan los elementos que ellos entienden más pertinentes. Amén. Con fines a los propósitos que ellos tenían. Y los evangelios se dice que son complementarios, que son suplementarios. O sea, no hay contradicción entre ellos, sino que se suplementan uno con el otro. La narración, por ejemplo, que están en Marcos, tal vez están más amplias en Mateo y son mucho más amplias en Lucas. Amén. Y para usted tener una visión completa, tiene que leer los tres. Y por eso se llaman evangelio sinóptico, vista en común. O sea, debe leer los tres para tener una apreciación de lo que realmente aconteció. Amén. Pero no lo lea pensando que hay contradicción en cada uno de ellos. Amén. Cándida. Profe, disculpe, me voy a tener que salir de la clase, tengo que hacer algo urgente ahora, disculpe. Amén. La mitología griega. Amén. Daniel. Maestro. Dígame. Yo creo que todavía hoy hablar de contradicciones bíblicas es como un poquito falto de entendimiento. ¿Por qué? Lo expreso. Y eso, no, en esta sala habemos varios compañeros y usted nos está impartiendo una magnífica clase. Sin embargo, mañana yo voy a salir a impartir clases. Igual lo va a hacer el pastor Jim Francis. Igual lo va a hacer el hermano Juan. Quizás no en una universidad, pero quizás en nuestras iglesias. Amén. O en un instituto bíblico. ¿Qué quiero decir con esto? Que, fíjese, es usted el maestro. Sin embargo, yo voy a explicar el mismo tema que usted nos está dando desde mi óptica, con mis palabras y con mi capacidad racional. Igual lo va a hacer el pastor Jim, igual lo va a hacer el pastor Juan. ¿Qué significa eso? Que lo que pudiera haber en las escrituras son dos cosas. Número uno, o variantes textuales, que creo que ya en esta maestría hemos hablado de dicho tema en otras materias, variantes textuales que no tienen nada que ver con contradicciones o con errores textuales. Eso es uno. Y dos, también, aunque quizás en un texto pudiera verse como que aquí hay una pequeña contradicción que en este no hay. Cuando nosotros estudiamos, estamos viendo que en sí no hay ninguna contradicción. Lo que hay es una explicación conforme a mi criterio, a mi sabiduría, a mi entendimiento de un tema X.
Y eso es como que nosotros pongamos varios historiadores, cada uno va a dar su punto de vista. No nos vamos a ir muy lejos, no nos vamos a ir muy lejos. Nosotros tenemos una situación aquí en el país, ¿verdad? Los haitianos la ven de una manera, los dominicanos la ven de otra, pero el dominicano culto que estudia un chin, que lee un chin, dice, espérate, pero quizás también esto puede ir así, o estoy así. No sé si me me puedo explicar. O sea, todo es desde la perspectiva en que la gente quiera mostrar, y eso pasó con Marcos. Marcos quería mostrar a un grupo de gente rápida, a un grupo de gente, no, miren, él es real por esto, por esto y por esto. Y ya, por eso tenemos que nosotros tomar esos puntos en cuenta a la hora de poder entender un texto no solamente de la Biblia, de cualquier libro histórico. Esas variantes textuales son explicadas por el propósito del autor. Cada autor tuvo un propósito. Cada autor tuvo un enfoque. Amén. Y así enfocó el evangelio. Amén. Y por lo tanto, tenemos que ser un poquito más inteligentes. Amén. Como dice Daniel. Amén. Con respecto a estos enfoques. Hay un tema muy bueno que presenta el doctor Henry Reyes sobre la inerrancia de las escrituras. Y sobre ese tema tengo algo publicado en lo que es, tengo varios videos publicados en nuestra página de YouTube sobre la inerrancia de las escrituras. Ahora, el tiempo va avanzando. Por favor, les voy a pedir que sigan estudiando las partes que siguen. Por ejemplo, la mitología griega. ¿Cuál es el enfoque? Tiene mucho que ver con muchos nombres que tenemos actualmente. La mitología griega ha influenciado tanto que muchos de los nombres que tenemos para la tierra, Gia o Gea, ahí está. Eros, mire, Dios del amor. Amén. O sea que prácticamente las mismas deidades, tiempo, Cronos, el dios del tiempo. O sea que los mismos términos, el mismo lenguaje que usamos en español, procede prácticamente todo del griego. Y hablamos prácticamente la misma cultura helénica que estaban hablando en los tiempos de Cristo Jesús. Pero cómo estos conceptos, amén, representan ideas cuando nosotros las expresamos. Así que estudien, por favor. El tiempo no da para mucho. La mitología griega. También tenemos hay historias de mitología china. Amén. Sobre el origen del mundo. ¿Qué opinan los chinos? Yo sé que no tienen mucha relación con la Biblia, pero es un ejemplo, amén, de cómo diferentes culturas presentan lo que es la creación, porque hay un relato bíblico de la creación, y ese relato bíblico de la creación se hace eco en cada cultura del mundo. ¿De qué forma se hace eco en cada cultura del mundo? ¿Y por qué? Amén. No es la correcta la mitología china o la griega. ¿Por qué la hebrea es la correcta? La hebrea que está contenida en el relato bíblico de la creación. Entonces, ¿por qué la hebrea, el relato de la creación, no es un mito? ¿Y por qué son mitos estos que estamos viendo? Mitología de Japón, cómo los japoneses presentan el origen del mundo. Y no solamente japonesa, la India, el budismo tiene su propio origen del mundo. Amén. África también tiene su propio origen del mundo. Amén. Los aztecas, los mayas tienen su propio origen del mundo. Amén. Ahora, ¿cuáles son las coincidencias que tienen todas estas mitologías con el relato bíblico de la creación? Entonces, lógicamente, entendemos como mitológico ese mundo, ese folclore, esa cultura de esos pueblos. Amén. Y de tal forma, no sé a qué conclusión teológica llega usted. Amén. Cuando cada mitología presentan al hombre como creado por un dios o los dioses. Amén. Y presentan al mundo como producto de los dioses, porque entienden lógicamente que el mundo no es eterno, no siempre ha existido, y que el mundo es producto de una creación. Amén. Por lo menos tienen algo en común. Amén. Ahora, ¿cómo nos separamos nosotros de ese grupo de mitología antigua que nos habla del origen de las cosas? Amén. Y en conclusión, vamos a leer esta última parte, conclusión preliminar. Amén. ¿Qué tan importante, que ya lo comprendimos,
es el estudio de la mitología para nosotros los exégetas, los intérpretes de las escrituras. El método gramático histórico de interpretación señala la importancia de conocer el contexto histórico y cultural y folclórico del pueblo hebreo, como de aquellas naciones que durante largos siglos ejercieron influencia sobre el mismo. Por ejemplo, la Mesopotamia, Babilonia, Fenicia, los egipcios y posteriormente la griega y la romana. En este contexto cobró vida la palabra de Dios y por lo tanto no podemos separar las escrituras del mismo, pues aunque es palabra de Dios, esta fue expresada en un lenguaje humano y al producirse las escrituras, Dios usó como vínculos no solo el lenguaje, sino la cultura en cada época determinada. Como ya hemos visto, todos los pueblos del mundo, tanto antiguo como moderno, han tenido y tienen sus mitos. Los mitos son expresiones culturales, folclóricas, que nos hablan de su historia, de sus creencias, de sus dioses, de sus valores e incluso de su psicología. Por lo tanto, el estudio de los mitos nos ayuda a comprender la mentalidad tanto de los pueblos como de las personas en el mundo bíblico. Y en el caso de los mitos que se relacionan con la Biblia, estos constituyen una herramienta muy valiosa para el intérprete al momento de realizar su labor exegética. Amén. No sé, por lo tanto, amén. Este ha sido lo que es la introducción a la mitología cristiana. Cómo los mitos, los mitos forman parte del contexto histórico y cultural y folclórico de los pueblos bíblicos del mundo antiguo y también del mundo del siglo I, donde se produjo el Nuevo Testamento. En la próxima clase vamos a ver más directamente algunas mitologías que se dan en el contexto cristiano. No tanto mitología bíblica, también mitología bíblica, porque se relacionan con la Biblia, y mitologías cristianas, amén, porque pertenecen a la religión cristiana, amén, y veremos algunas de ellas. Muchas gracias a todos por su participación en este día, bendiciones grandemente, y nos veremos el próximo lunes a la continuación de esta clase de mitología. Le voy a enviar, como siempre, a través de la página, voy a compartir lo que es esta presentación y también el video, la voy a compartir con todos ustedes en la página del grupo. Bendiciones y que Dios les bendiga grandemente y gracias a todos por su participación. Amén. Espero verlos y que tengan un feliz semana. Excelente, maestro. Amén. Buenas noches para todos. Buenas noches para todos. Bendiga.